Olá, Lisa. Buenos días. Muy Bienvenida, buenos días. bienvenida al proyecto Caminos de Abya-Yala, Intelectuales Indígenas del Continente Americano. Y en esta tercera temporada del proyecto, nuestro tema principal es la cuestión de las temporalidades y historicidades indígenas. Por ello, le damos la bienvenida y le agradecemos su disponibilidad una vez más. Muchas gracias, Lisa. ¿Y podría hablarnos un poco de usted y de su trayectoria para empezarmos nuestra charla? Ok, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a un espacio donde después de revisar, investigar, es un espacio de revivir. Yo digo revivir el conocimiento porque ese conocimiento siempre ha estado ahí, solamente fue invisibilizado y intencionalmente. Y el afán de revivir ese conocimiento, felicito esa iniciativa. Bueno, mi nombre es Lisa Henrito, tengo 26 años ya en activismo por los derechos indígenas, en activismo por defender la naturaleza, y eso me ha llevado, porque comencé realmente como activista en el sitio, eh, luchando por los derechos de la naturaleza. Por la destrucción, por grandes proyectos que veía aquí en Venezuela. Eh, Así fue que comencé. Por supuesto, eso me llevó ya a defender y luchar por los derechos de mi pueblo. Y obviamente ese me llevó a ostentar ciertos cargos, eh, específicamente en los pueblos indígenas, pues que normalmente son cargos solamente para los hombres, pero en cuanto a nuestro pueblo, Pemón, Taurepán, Arecuna, Camaracoto, que estamos al sur de Venezuela, al norte de Brasil y vamos a ver al sur sería de Guyana, sí, o al este. Estamos en tres países, entonces eso me amplió mucho todo lo que yo estaba haciendo. Después de esa lucha, realmente me enfoqué mucho en el derecho a la salud. Entonces tengo un trabajo en cuanto a salud indígena. Ya tiene 24 años en Venezuela el proyecto, 24 años de su fundación, eh, que ya está en como más de 28 hospitales en Venezuela, hospitales principales, y nosotros participamos. El pueblo Pemón es un pueblo muy organizado, tiene una capacidad organizativa. Somos muy críticos, somos muy radicales en nuestras posiciones, somos muy territoriales. Entonces, eso nos llevó a tener un rol muy importante en el movimiento indígena de Venezuela. Y gracias a Dios, y dentro de ese movimiento, mi comunidad que se llama Maurat, tuve un rol muy, muy clave, porque Maurat es una comunidad que no se queda callado. Ve alguna injusticia, la reclama. Vamos a tocar esto, vamos a hacerlo. Mantenemos esa lucha colectiva. Ojo, podemos tener muchas diferencias entre nosotros, problemas con familias, la diferencia que cualquier sociedad y cualquier cultura puede tener. Pero cuando se trata de luchar por los pueblos indígenas dentro y fuera de Venezuela, vamos todos. Y eso ha sido una lección para mí. Entonces, eso me fortaleció mucho en cuanto a mi liderazgo como mujer. Además, hasta los momentos soy la única mujer que ha podido ostentar el cargo de autoridad máxima de esa comunidad. Soy la única mujer. He sido su líder dos veces. Y eso me ha enseñado mucho con ellos.
porque son personas que te vigilan o se te supervisa, no me dejan solo. Me dicen, mira, está pasando esto, capitana, vamos. Capitana, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no has dicho nada? Capitana, ¿qué está pasando a nivel nacional? ¿Cómo está el gobierno? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué está pasando a nivel internacional? Ellos son muy, entonces mantiene a un líder ocupado. Mantiene un líder pendiente de todo, qué está pasando, cómo afecta a la comunidad. Entonces, eso ha sido mi trayectoria hasta los momentos. Gracias, aparte de eso, he tenido la oportunidad de formarme en dos cursos muy, muy importantes para mí. Tengo mi formación académica. Fui a la universidad, tuve el privilegio de ir a una universidad porque mis padres siempre apostaron por la educación y ellos me educaron. Pues. Aseguraron que desde muy pequeña tuviera toda la educación hasta la universidad. Y soy una persona que no me gusta estudiar, por eso no me gusta que me digan intelectual, no me gusta estudiar porque para mí era muy aburrido estar encerrado 8 horas o 6 horas en una clase, muy aburrido, no iba con mi personalidad. Pero sin embargo estudié. Y la formación que tuve fuera de eso fue primero en el 2011 con el Fondo Indígena de Latinoamérica. Se llama Diplomado de Fortalecimiento del Liderazgo de la Mujer Indígena. Eso fue 2011, 2012. Ese curso lo hicimos en Guatemala y después en México. Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Se lo recomiendo a todos los líderes y jóvenes indígenas que quieren participar. Ellos tienen un cupo también para personas no indígenas, muy, muy bueno. Realmente eso me enseñó muchas cosas y yo digo que ahí fue que definitivamente dije, este es mi estilo de vida, yo voy a dedicarme a esto. Y en segundo lugar, en 2016, logré calificarme o cualificarme, mejor dicho, cualificarme para un curso de líderes indígenas de Latinoamérica que inició en 1997. La versión Latinoamérica se inició en el 2000 porque es un curso de muy alto nivel de la ONU que promociona la ONU, donde son 3 meses de formación en la Universidad de Deusto, en Bilbao, España, y un mes de pasantía en la propia sede de la ONU en Ginebra, en Suiza. Entonces logré llegar a eso, a ese curso, participé. También aprendí muchas cosas porque tuve la oportunidad de compartir con otros líderes, grandes líderes de diferentes trayectorias, de diferentes edades, de diferentes luchas. Y fue muy, muy, muy bueno, la experiencia que compartimos fue que cambió la vida de uno como líder. Entonces, esa ha sido mi trayectoria. Mi lema es, durante todo esto, o mejor dicho, mi posición es que no hay cultura mejor ni menos que nadie. Todas las culturas somos diferentes. Eso está comprobado. Yo lo compruebo, lo sostengo, lo puedo debatir. No hay ninguna cultura mejor ni menos, sino somos diferentes. Y segunda conclusión que yo llegué durante mi trayectoria es que yo como mujer indígena, yo no creo en la integración. Yo creo en la convivencia. Jamás vamos a integrarnos. Inclusive, ninguna cultura debe luchar por integrar al otro. A través de la historia, sabemos que las grandes civilizaciones o grandes pueblos o grandes naciones, como lo queremos llamar, han desaparecido por eso. Porque cuando una cultura dominante no logra integrar al otro, simplemente los matan. Y eso no debe ser, porque nunca va a haber una integración.
en todo el sentido de la palabra. Entonces, en base a estas dos cosas, son cosas que yo aprendí y lo puedo debatir, lo mantengo y lo sostengo durante mis 26 años, yo creo que más, pero bueno, yo siempre marco 26 años porque son años fuertes que realmente estuve en la lucha frontal en cuanto a los derechos humanos y derechos de mi pueblo. Entonces, esa es mi trayectoria. Lisa, su trayectoria es increíble y nosotros nos sentimos muy honrados de contar con usted en nuestro proyecto. Y creo que ha tocado en un punto muy importante para nosotros, que es la cuestión de los intelectuales indígenas. Entonces, me gustaría de hacer la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de la categoría intelectuales indígenas? ¿Usted cree que es una categoría válida para entender el conocimiento indígena o usted no se siente confortable con esta categoría? Creo que usted habló un poco sobre este tema, pero podría desenvolver un poco más esta cuestión. Bueno, yo voy a ir desde atrás para comprender por qué tengo ese concepto. Mi concepto nació en cuanto a los intelectuales, fue hace mucho tiempo, porque siempre hay intelectuales que se consideran expertos indígenas. Ojo, ese de debate, eso no es discriminación ni nada, sino hay que estar bien enfocado en lo que realmente es el tema. Expertos indígenas, intelectuales no indígenas, pero son expertos indígenas. Entonces yo tenía mucho choque con ellos, porque yo dije, ajá, pero ¿cómo tú vas a ser un experto indígena si tú no vives? Iba a cursos, por ejemplo. Entonces, una vez, una experta indígena, una intelectual, wow, tremenda, ella, muy buena, vivió con los indígenas y cosas, y ella en un curso nos dijo, ¿no? Esto, y ella nos dice, para comenzar, necesito que ustedes cierren los ojos y que imaginan que están viviendo al lado de un río, que te están picando los mosquitos, que yo solamente quiero que imaginen ese escenario. Y éramos 10 y nosotros la quedamos viendo, ninguno cerramos los ojos, pero era como que todos hubiésemos puesto de acuerdo. Y nosotros quedamos viéndolo con los ojos abiertos así. Imagínense eso. Y todo el mundo quedó así. Claro, en una universidad, estamos en entrenamiento. Y yo fui que hablé, profesora, le digo, perdóname, nosotros no tenemos que cerrar los ojos para imaginar eso. Nosotros vivimos con los mosquitos. Nosotros vivimos en Choza al lado de los ríos. Así que yo no entiendo por qué nos va a mandar a imaginar algo cuando estamos en otro ambiente que es algo que vivimos. Nosotros no le imaginamos. Claro, ese le chocó bastante y claro, ella dice después que a ella le hizo reflexionar eso. Así que cómo va a venir a decir uno indígena, imagínate eso. Si yo sí puedo decir a uno indígena, a un europeo, imagínense. Y ellos sí pueden imaginar porque no lo viven. Entonces, el mensaje ella lo captó. Yo le dije, mira, ustedes tienen que cambiar, tienen que bajar esa guardia de ser un experto intelectual indígena, experto indígena, cuando se trata con nosotros, Hay muchas cosas que nosotros no imaginamos. Aquí no podemos imaginar cosas. Aquí vivimos las cosas. Y usted tiene que estar claro que lo que usted puede imaginar, nosotros lo vivimos. Nosotros podemos imaginar lo que usted vive. Y mientras que tengamos eso claro, de imaginar uno al otro, estamos claros. Pero no me pongas a imaginar cosas que yo vivo, que tampoco yo voy a poner a imaginar algo que usted vive. Entonces, había muchos choques así, ¿ves? Pero realmente viendo, después que usted me llamó, me contactó y me dijo del proyecto, yo me puse a investigar realmente a fondo la palabra intelectual, dónde podíamos encajar, porque
Yo sé que mi gente también me ve, mi pueblo me ve como una intelectual, porque yo estudié. Pero entonces, un día, un sabio, un anciano me dijo, un amigo, ya falleció. Él me dijo, mira, no sé, estamos discutiendo algo, pero me dijo esta palabra que me quedaron bien claro. Me dijo, mira, tú eres una persona enseñado, a ti te enseñaron, me dijo. No eres una persona estudiada. Tú eres una persona que fue instruida, que fue formada, que te enseñaron. Que fuiste a una universidad y te enseñaron. Hasta ahí llegaste, me dijo. Ni fuiste más porque a ti te enseñaron. Yo, me dijo, yo como indígena, como un viejo, yo sí soy estudiado, porque vengo estudiando desde que nací y todavía estoy estudiando. Estoy estudiando y estoy aprendiendo, porque estoy en la universidad de la vida. Esa es la diferencia entre tú y yo. Tú eres una persona enseñada y yo soy una persona estudiada. O sea, ese me quedó, ¿me entiendes? Eh, entonces, claro, todo eso te hace pensar sobre ese término intelectual. Caso número 3. Yo soy administradora. Tengo mi licenciatura en administración de empresas. Entonces, a mí me tocó dar un curso a cooperativas indígenas sobre la administración, pero en mi idioma. Yo tenía que preparar todo en mi idioma porque esa era la clave, porque eran diferentes personas, había ancianos, jóvenes. Entonces fui y di primero el curso de cómo, de inventarios, de cómo deben manejar eso. Y yo fui traté de ser muy práctico porque considerando el público que tengo. Y después que yo pensé que había dado una presentación magistral, un anciano me dijo, Lisa, para eso tú fuiste a la universidad, me dijo. Y yo dije, sí, que sí, eso fue lo que me enseñaron en la universidad. Me dijo, no tienes que ir a la universidad para eso, me dijo. Nosotros lo hacemos, eso nos enseña nuestros padres, que cada vez que vamos a cazar y tenemos que saber cuáles son la cacería, por ejemplo, los venados, hay que saber cuál es cazar. Se caza el macho y no la hembra, porque la hembra va a tener un bebé. Uno tiene que saber administrar nuestra cacería, incluyendo desde que está en el monte. Y una vez que traemos la cacería, nosotros lo dividimos, porque tiene que durar cierto tiempo, tenemos que repartir a la familiar, cada familia tiene que tener una porción igual, nadie puede tener más que otro. Entonces me dice, ¿y esa administración? Me dijo. Entonces yo tienes mucha razón, abuelo, tienes toda la razón. Fíjense que a mí me llevó a la universidad para eso y usted ya lo sabía. Entonces, vamos a ver las cosas así, le digo. Lo que yo estoy tratando de hacer aquí es validar el conocimiento que ustedes ya tienen. Ya ustedes lo tienen. Yo que vengo a la universidad solo me estoy diciendo que eso es, que así mismo es y que la universidad ahora está enseñando eso a las personas que no lo saben. Pero usted ya lo sabe. Ya es una carrera, le expliqué más o menos. Y uno se gradúa en eso para las empresas, porque usted sabe que eso es un poco diferente, porque manejar una empresa así. Oye, eso me quedó aquí. Di 3 ejemplos. Sin embargo, como dije, analizando la palabra, habla en una parte de la espiritualidad, la parte intelectual. Aparte de todo teórico, que no sé qué más, que todo lo que tiene que ver con el estudio, la parte filosófica, diría yo, habla de espiritualidad. Y ahí yo digo que el conocimiento que adquirí estando en campo, siendo mujer indígena, viviendo esta vida y una vida que voy a vivir, porque yo no voy a dejar de ser indígena toda la vida, independientemente de todos los elementos que adopto de otra cultura, la parte espiritual, el vínculo espiritual que yo tengo con mi tierra, el vínculo espiritual que tengo con mi pueblo, con la naturaleza, no se va a perder nunca.
Y eso es donde hago la diferencia. ¿Ve? Porque es algo que está ahí, no es tangible, es algo intangible, pero es algo que te mantiene, claro en tu posición, en tu ser indígena. Porque, ojo, me ha tocado enfrentarme, la última vez que pasó fue en Milano, en la Universidad Católica en Milano, en Italia. Nos enfrentamos con expertos indígenas y de verdad les dimos una paliza, como yo les digo, porque todos éramos 10 indígenas de diferentes países, de diferentes trayectorias. Y lo que hicimos fue cuestionar, porque de eso se trata. Uno en la universidad no puede o no debe absorber todo, porque sabemos quiénes escribieron los libros, quiénes escribieron las historias, hay una parte que escondieron a juro, ¿ve? Y nosotros, nuestro pueblo, nosotros escribimos en piedra, escribimos en cada tejido, escribimos en árboles, escribimos en las canoas, cada vez que hacemos una canoa tiene su historia. Todo lo que producimos como indígenas tiene su historia. Más eso no es igual que la parte no indígena, ellos escriben. Y una de las cosas que le dijimos a este, porque eran 10 universidades, los top 10 universidades de Europa, inclusive estaba ahí la Universidad del Vaticano, con expertos en pueblos indígenas. Imagínate, o sea, cada quien mínimo tenía como 10 doctorados encima. ¿Ves? Entonces le dijimos, bueno, vamos a evaluarnos, le digo, vamos a evaluarnos, porque cuando los gobiernos quieren asimilar a los pueblos indígenas, van a los libros, los libros que escriben ustedes. Ustedes son los que escriben los libros porque ustedes son los intelectuales, ustedes son los expertos indígenas. Ahora vamos a evaluar o vamos a pensar o vamos a evaluar cómo nuestros libros, lo que escribimos como expertos e intelectuales indígenas, cómo esos libros fortalecen o alimentan ese sistema de atropellarnos, ese sistema de asimilarnos, ese sistema de integrarnos. Entonces tienen que pensar eso. Claro, los dejamos a todos pensar. Claro, muchos no les gustó, se molestaron, pero realmente yo lo vi así. ¿Qué tal si que tú estás haciendo un experimento con los ratones que hacen los científicos? El ratón te sale hablando. El ratoncito te habla, te regaña. O sea, tú te quedas loco. Oye, mi ratón de laboratorio está hablando. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, muchos se sintieron ofendidos. Otros aceptaron el cuestionamiento. Pues yo no digo crítica, sino cuestionamiento. ¿Ve? Entonces, había otra que decía, los indígenas, ustedes no pueden hacer una investigación objetiva. Y yo, todos quedamos así. Sí, porque ustedes están demasiado heridos, psicológicamente atropellados, están muy heridos, entonces no pueden hacer una investigación objetiva. Y yo, bueno, yo puedo decir lo mismo, que los no indígenas no pueden hacer una investigación objetiva, tampoco le digo, porque ustedes siempre van a ver lo que quieren ver y investigan lo que quieren investigar. Entonces ella quedó así, tiene razón, vamos a debatir eso. Y yo, sí, tenemos que llegar a un equilibrio, porque si yo no puedo hacer investigación objetiva porque estoy demasiado rencoroso porque Cristóbal Colón me maltrató y me llegó y me violó, entonces no puedo ser objetivo, entonces ustedes tampoco, porque ustedes tienen ese afán de dominar y van a ver todo. La investigación tuya es lo que quieren ver y no van a ver la realidad, van a ver lo que quieran ver. Entonces, eso yo no sé si di más o menos como unos ejemplos de que por qué tenemos ese concepto de intelectualidad, porque combina muchas cosas teóricas con poco, para mí, muy poco experiencia con vivir en el sitio y mucha teoría. O mucha teoría y muy poca práctica. Vamos a ver en términos intelectuales. Muy poca práctica, mucha teoría. Y eso no es bueno. Y si queremos cambiar eso, tenemos que buscar. Ojo, yo digo que eso se puede. Cuando tú vienes a realmente, porque los indígenas no somos diferentes de ninguno de los no indígenas.
Todos venimos de ese origen, sea tu italiano, español, húngaro, lo que sea, africano, Asia, viene de ese origen. Todos venimos de la tierra. Nuestro primer vínculo fue con la tierra. ¿Ve? Entonces, si tú regresas, y yo he dicho a muchas amistades míos que lo han hecho, yo regreso a tus orígenes. O sea, usted ven en mí algo que, oye, si ella viaja y habla varios idiomas, pero si sigue siendo indígena, ¿cómo lo haces? Tú también lo puedes hacer. Vaya a tus raíces, ¿dónde viene tu abuela? ¿Dónde viene tu abuelo? Y lo han visto. Entonces yo tengo una amiga que ella ahorita está en Italia y me dice, Lisa, mi abuela me dijo lo mismo que yo vi en tu pueblo. Mira, tenemos esta mata así, lo mismo que vi en tu pueblo. ¿Y estás viendo? ¿Estás viendo? Todo viene de lo mismo. Solamente hay que buscar en nosotros nuestro origen. ¿Ves? Nuestro origen. No afincarnos mucho en lo que nos enseñaron. No es malo que lo hayamos aprendido. No es malo. Pero no debemos absorber eso, lo que nos enseñaron, y hacerlo nuestra identidad. No. Buscar nuestra identidad realmente lo que somos, y hablo con todos. Buscar nuestro origen. Sea lo que sea, buscar eso y ver por qué soy así hoy, por qué soy una académica, por qué decidí estudiar. Es otra cosa que yo decía. ¿Por qué usted decidió estudiar a los pueblos indígenas? ¿Qué te motivó? ¿Por qué usted decidió estudiar? Entonces, te hace reflexionar. ¿Por qué esto no es lo que estoy haciendo? Realmente me siento culpable de muchas cosas. Hay uno que me dijo, no, Lisa, yo no soy culpable, me dijo. Pero yo hago esto porque yo tengo una responsabilidad. Yo, ok, muy bien. ¿Ven? Entonces son cosas que debemos ver. Pero la parte espiritual es lo que nos mantiene ahí. Nos mantiene una posición frente a cualquier gobierno, frente a cualquier política pública, frente a cualquier situación. ¿Ven? Y siendo objetiva, ahora, si se combina con la parte intelectual, experiencias de otro pueblo, experiencias de las, ¿cómo se llama? Los pueblos no indígenas, uno se fortalece más. Tiene más un bloque porque tú comprendes al otro. Tú tienes más empatía con el otro. ¿Por qué eres así? Porque yo soy así. Y hay más convivencia, no integración, convivencia. Lisa, su reflexión me ha emocionado porque me parece muy sensible, muy profunda y está relacionada con el tema de la integración que usted dice que un camino mucho mejor sería la convivencia, la coexistencia, y creo que esto es un punto muy, muy central también en nuestro proyecto, porque nosotros buscamos un cuestionamiento que también es un tema central, la idea de cuestionar las verdades supuestamente absolutas que están en la historia y en otros campos del conocimiento. Y como ya he dicho, nuestro proyecto se ocupa de llevar esas reflexiones a las escuelas y a los profesores. Entonces, me gustaría saber si usted podría hablar un poco sobre la situación actual del pueblo Pemón, porque muchas personas acá en Brasil no conocen el pueblo Pemón, y también un poco sobre la relación del pueblo Pemón con el Estado venezolano, no sé, o con otros estados nacionales. Ok. El pueblo Pemón tiene como 115 a 120 años que se puso en contacto con el pueblo, pueblo no indígena, vamos a llamarlo así. El contacto fue por la minería, ¿ves? 115, 120 años, no es mucho tiempo, no es mucho tiempo. Sin embargo, las primeras personas, unos alemanes que pasaron por nuestro territorio, ellos se quedaron muy impresionados con la forma como el pueblo Pemón era organizado. Era organizado, caminaba todo esto, Brasil,
toda la parte de Río Branco, más allá, toda la parte de Guyana, que es el Rupununi, que es Tacatú, toda esa parte hay que conocer bien esa parte del territorio. Claro, se dice después que hubo una guerra y sí fue verdad, porque hay personas, tuve la oportunidad de vivir en Rupununi, que es una parte de Guyana, que a nosotros nos dijeron, no digan que son Pemón, Arecuna o Taurepán, porque aquí no les gusta porque ellos fueron que pelearon una guerra y ahí. Ok, mi bisabuelo, lado de mi mamá, bisabuelo, fue un bebé Makushi robado durante esa guerra. Ellos mataban a los hombres, mataron no todas las mujeres, porque robaban eran las mujeres y los niños en esas guerras. Tanto ellos llevaban a nosotros y nosotros también traíamos. Entonces, mi bisabuelo era un bebé que trajeron de esa guerra. Imagínate nuestra mezcla. Toda esa historia la sé yo, porque yo la investigué. Y hay personas que dan fe de eso. Dan fe de eso. Entonces, el pueblo Pemón tiene esa historia. El pueblo Pemón es conocido desde 1783 por ahí, cuando realmente estuvimos por allá, por todo Puerto Ordaz, el río Caroní llega a Puerto Ordaz, San Félix, toda esa gran ciudad que tenemos por allá. Y ellos atacaban los bases españoles. O sea, el pueblo siempre fue muy defensor y muy agresivo al defender su territorio. Entonces viene ahora, porque yo siempre preguntaba, ¿por qué estamos en un lugar tan alto? Porque hay una parte cuando vas bajando de la sabana, estamos arriba, la sabana bajando, hay una parte que casi era inaccesible. Y me dicen los abuelos que subían en cuerdas para subir acá. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo quedamos arriba? ¿Cómo quedamos aquí? Pero realmente fue este lado venezolano de la costa para acá, era huyendo a los españoles. Toda esa parte. Y este lado de Brasil para acá, era la guerra entre pueblos. Era la guerra entre pueblos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuento eso porque hoy en día el pueblo Pemón somos una aproximada 25 a 30,000. Todavía hay que hacer un censo bien actualizado de cuántos somos, pero somos entre 25 a 30,000 indígenas Pemón. Y tenemos mucha influencia católica y adventista. Lo adventista es una historia que es mucho más cultural que, o sea, el ingreso del adventismo tiene un efecto mucho más cultural que religiosa. Un abuelo que vivía por Roraima hace mucho tiempo soñaba y un ángel, yo estoy dando términos españoles ahorita, un ángel, en ese tiempo era una luz para él. Una luz le hablaba. Mira que va a venir una persona blanca con un libro negro. Pero al decirle eso, le decía, mira, tiene que ser más limpio, debes limpiar tu patio, no puedes comer este tipo de animales, porque estos animales son los que limpian el patio. Por ejemplo, los cochinos son lo que decimos cabenchos, lo que limpian. Los peces, los bagres, son los que limpian el río. Los cucarachas no se comen porque limpian. Entonces, él explicaba a este abuelo que algunos animales que debió dejar de comer por su salud. Y tenía que comer ciertos animales, no podía comer este animal, no podía comer esto. Según nuestra historia, él tenía 7 esposas, 7 mujeres, y esta luz, este ángel le dijo, no puede seguir teniendo 7 mujeres, tiene que vivir con una sola. Entonces, él dejó los 6 y quedó con una sola.
tienes que adorar al que creó el mundo. Ellos en ese momento decían Pia. Aquí decimos a Dios Pia. Pia significa Pia, el creador. Alguien mucho más grande que nosotros. Alguien mucho más grande del universo. Tiene que adorar a él cierto día. Mira, no sabían si era sábado, si era domingo, si era lunes. No sabían. Pero había un día de los 7 días de la semana que ellos cantaban, oraban, su forma indígena, pero él lo hacía. Todo era limpio. Para ese día todo tenía que estar limpio. Tenían que limpiar el patio, tenían que lavar la casa, todo. Imagina todo eso. Eso fue mucho antes de conocer ningún no indígena. Muere el viejo, el abuelo, y su hijo asume ser líder de la comunidad. Durante el tiempo de ese hijo, que se llama Jeremías, Jeremías creo que se llamaba, llega un misionero adventista, pero sube por los lados de Guyana, sube por todo el río y llega a Roraima. Llega un hombre blanco con una Biblia negra. Y ese lo vio, eso, y como esa historia venía, claro, lo aceptaron, pero entre esa aceptación, fíjate, aceptaron, pero también tenían desconfianza. Hay dos versiones, porque ese señor era un misionero adventista norteamericano, O.E. Davis se llamaba, que llegó y él se impresionó de lo limpio que eran estos indígenas, de todo lo que sabían. Era como un conocimiento, claro, era un conocimiento ancestral, yo digo, porque nosotros también podemos ser limpios, no es eso, cada quien tiene su forma de ser y su higiene es diferente. Algunos se bañan 3 veces, otros se bañan 1 vez, o sea, lo que quiero decir, entonces son convivencias ancestrales, claro, pero este tipo venía tal vez con un concepto y encontró un pueblo totalmente limpio, que tenía todo organizado, las casas así, la casa del cacique en el medio, las calles, o sea, hasta calles, pero rústico, pero calle. Algo jamás visto. Entonces, a este misionero hay 2 versiones. Según que murió de paludismo, de malaria, él falleció. No duró mucho, no duró ni siquiera el mes, falleció de paludismo. La segunda versión dice que a él lo envenenaron con yuca amarga, se lo envenenaron. Entonces, eso fue el comienzo de la parte adventista. Después de eso, se mudaron, la gente se mudó mucho y de ahí, yo me acuerdo en Guyana, porque yo nací en Guyana, mi papá fue el primer pastor indígena de la iglesia adventista, pero una persona académicamente preparada. Él estudió teología en una universidad, su licenciatura en teología. Después sacó una maestría en religión en una universidad en Estados Unidos. Entonces papá era muy preparado en esa parte. Y cuando él se graduó en Guyana, yo me acuerdo, salimos en la prensa, mi papá, la familia, claro, yo era muy pequeña en ese momento, que ser el primer, y fíjate el nombre que nos dieron, los Davis Indians. Nos pusieron el nombre, o sea, de este americano, los Davis Indians. El primer pastor indígena de los Davis Indians. Boom. Periódico, entrevista, en ese momento a mi papá. Este lado también, cuando vino a Venezuela, también, donde nació el adventismo. Para la iglesia adventista en Venezuela, nació aquí en la Gran Sabana, precisamente por el sueño de ese anciano. Fíjate. Y ahí la influencia adventista. La mayoría son adventistas, pero también son católicos porque hay una historia aquí que según, claro, eso vino y comenzamos a cantar en inglés, comenzamos la escuela en inglés y ya estamos literalmente volviéndonos gringos. Nosotros tenemos la culpa de eso,
porque quien nos llega a nuestro territorio, eso es, si hubiésemos llegado a Brasil, estuviéramos hablando portugués, ¿me entiendes? O sea, el gobierno decide mandar los capuchinos allá a resguardar la frontera. Entonces ahí entra el conflicto católico adventista. Pero yo no lo veo como conflicto, sino yo veo como a nivel mundial siempre ha sido, en todas partes, siempre han mandado a los religiosos a, ¿cómo se llama? A cristianizar a las personas, a educar a las personas. Yo digo para integrarlo al sistema globalizado del mundo. Yo lo veo así. Esto no es solamente con los indígenas, siempre manda. Entonces lo mismo pasó con nosotros. ¿Ves? Entonces ahí realmente el pueblo indígena, ahí comenzaron los maltratos en las escuelas. Por cierto, mi comunidad, tengo un grupo audiovisual que está haciendo una película. Es la segunda película que van a sacar sobre la influencia adventista y lo católico en cuanto a la creación de Maura. Y ahí entra Maura, porque Maura fue uno de los primeros lugares que cuando llegaron los católicos no podían ya adorar a Dios el día sábado, no podían hacer esto, no podían hablar el pemón, los pegaban. Entonces huyeron, fueron de donde estaban, huyeron. Y entonces ahí donde se encontró a Maura. Maura se formó ahí, a raíz de esa crisis, de esa persecución que llamamos. Entonces, tiene mucha historia eso. Y entre todo esto, uno de los fundadores de Maura fue entrenado por el ejército brasilero. Fíjense la influencia que tenemos. Uno de los fundadores de Maura, de apellido Rodríguez, fue entrenado, fue adoptado literalmente, entrenado, guiado en todos los aspectos por un militar brasilero. Entonces, él iba a Brasil, venía. Claro, nosotros no lo veíamos que íbamos para Brasil, porque todo era nuestro territorio. Caminamos para allá, no sabíamos que estaba en Guyana. Caminamos para acá, no sabíamos que estaba en Brasil. Y estamos aquí en nuestro territorio. Pero realmente toda esa parte, fíjate, la influencia católica, la influencia adventista norteamericana, la influencia brasilera, fue que formó el pueblo pemón. Yo digo de manera general. Por eso hoy en día, más que verlo, nosotros hemos aprendido a abrazar esa realidad. Hay un libro que escribió un intelectual, creo que es británico. No me acuerdo cómo se llama, pero el libro se llama Order Without Government, Orden sin Gobierno. Eso lo escribió sobre el pueblo pemón. Ese libro existe, después yo consigo el nombre del autor, donde escribe, claro, ahí hace críticas también muy válidas, porque yo aprendí hace mucho tiempo de leer todo lo que dijeron sobre nosotros. Es bueno eso también, leer todo. Dijeron, ajá, ¿por qué dijeron esto? Yo soy la indígena, ¿por qué lo dijeron? Ah, porque esto, están equivocadas en esta parte, porque yo soy así por esto. Entonces, ese libro nos llama mucho la atención y hago muchas referencias a ese libro, porque no convivimos sin gobierno, no teníamos gobierno, pero éramos muy organizados. La convivencia era viajamos para Camarata venía para acá, íbamos para Brasil. Mis abuelos, por lado de mi mamá, mis abuelos paternos, tiene toda su familia por la Piedra Pintado, que está a 100 kilómetros 100 aquí entre Bovista pero hacia la frontera, hacia Guyana. Entonces, imagínate esa mezcla, toda la vuelta que daban nuestros abuelos. Era increíble cómo caminaban semanas, pero visitando sus familiares, para allá, para acá, para Brasil, y regresaban para Guyana y daban la vuelta otra vez. O sea, no tenían una vida aburrida. Ellos recorrían su territorio. No era una vida aburrida. ¿Ves? Entonces, ahora que estamos asentados, ahora que yo como mujer ni me atrevo a caminar todo esto, que si no me paga el avión no voy. Una de las fortalezas de nosotros, yo veo, es precisamente esa gerencia. Adventistas católicos, la enseñanza en las escuelas. Todos los líderes
me atrevo a decir, todos los líderes, todos los docentes, todas las personas preparadas académicamente hablando, pasaron por una escuela religiosa. En mi caso, mi papá estudió en la Caribbean Union College en Trinidad y Tobago, que es un internado, un colegio internado. O sea, estoy internado desde que era chiquita. Aquí, cuando regresé a Venezuela, estudié en la Universidad Adventista en un estado de Yaracuy aquí, que era un internado. Ahí uno comía, dormía, todo. Religiosa. ¿Ves? Todo era las normas adventistas, no se puede comer carne. Bla, bla, bla. Yo me formé ahí. Los otros también se formaron en las escuelas católicas, en internados. Imagínate. Nos forma, bueno, igual que Canadá. La única diferencia entre lo que pasó en Canadá, y disculpa que agarro a Canadá de ejemplo, es que no lograron arrebatarnos de nuestros padres. No lograron. Nosotros escapamos. Además, estamos cerca. Nos escapamos. Nos escapamos, nos enfrentamos, peleamos, ¿me entiendes? Sí, a nuestros abuelos los mataron. A unos 3 abuelos. Este abuelo que fue entrenado por Brasil, a él lo mataron. A él lo mataron en toda la frontera. Yo vi el lugar donde lo mataron. No estamos claros realmente quién fue lo que lo mató, quién fue lo que lo mató, si fueron los militares venezolanos o fueron los mismos militares brasileños. No, todavía no sabemos y no sabemos esa verdad, pero independientemente de eso, algunos lo mataron, pero era así, por traición. Pero a nosotros los jóvenes, digo yo los jóvenes, porque yo no estaba aquí, yo estaba en otro internado en ese momento, pero la historia que yo escucho de las personas que estudiaban en esas internados, ellos se escaparon, se escapaban, se enfrentaban, salían por el, por el, ¿cómo se llama? Donde estaba la campana grande, saltaban. O sea, yo digo que ese es el espíritu del pueblo Pemón. Nosotros nos dejamos, vamos, si no, vamos para la escuela, ok, vamos a la escuela, pero te observamos, aprendemos y después para volver a lo que somos. No nos dejamos llevar, no nos dejamos llevar completamente. Y eso ha sido nuestra fortaleza. Podemos ir, vamos para Brasil. Ahorita hay bastante Pemón en Brasil a raíz de toda esta crisis. Ellos están ahí. Puedes ver, en Brasil son los que ya están organizados. Tienen asociaciones, hacen artesanía, tocan música. Ya tienen todo organizado. Se organizaron, allá están en Brasil. Ya se organizaron. Que es como que una cosa que no te organizarse. Para poder sobrevivir, organizarse. Ese es el pueblo Pemón. Por eso somos tan fuertes. Por eso tú vienes a nuestro territorio y no ves grandes edificios, no, tenemos todavía nuestro territorio es virgen. El mayor mal que nos afecta ahorita es ese afán de sacar el oro. Esa es nuestra mayor debilidad interna ahorita. Que nos incitaron a sacar el oro, estamos nosotros mismos incitados por el gobierno a sacar nuestro propio, más nada. Pero aparte de eso, no vamos a destruir nada. Ese morichal está ahí porque tiene que estar ahí. Mi casa, por ejemplo, es de madera. Mi casa es de madera, no es de bloque. ¿Ve? En el momento cuando se dio que el gobierno estaba trayendo las urbanizaciones, casas de bloque, ellos aceptaron, pero en un momento se dieron cuenta. No están agrupando. Dicho por ellos mismos, no están agrupando, no vamos a aceptar más viviendas así. Nosotros, si quieren darnos viviendas, que nos den los materiales. Nosotros los vamos a construir, pero en el lugar donde nosotros queramos. O sea, el indígena es así. Ellos aceptan el Pemón, aceptan, pero entonces dicen, no, hasta ahí, ya. No, nosotros seguimos así. Entonces, esa es la situación del pueblo Pemón en este momento. Fuimos progresivamente absorbidos por militares por ser frontera en los años 60, en los años 70, cuando se ordenó la ocupación del sur. Es un programa del gobierno venezolano cuando se dieron cuenta que estaban perdiendo territorio y habían perdido territorio a Brasil. Esa historia, eso se está comprobado.
ya habían perdido territorio con Brasil, estaban perdiendo territorio con Guyana, que es el famoso Esequibo que están reclamando hoy en día. Mandaron la ocupación del sur, mandaron personas de diferentes partes del mundo, también de Venezuela. Y nosotros nos dimos cuenta en los años 90, fíjate, 90, nos dimos cuenta que todo este territorio era repartido entre militares, generales, coroneles, y nosotros lo recuperamos. Lo recuperamos, pero fuerte, 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 luchando literalmente. Bueno, por eso tenemos esa reputación. Uno de los conflictos más grandes fue la de tendido eléctrico, donde tumbamos literalmente 7 a 8 torres, lo tumbamos. Entonces ya el pueblo Pemón tiene una reputación bastante agresiva. ¿Ve? El gobierno nos ve más como un problema que una solución. Esa es la visión de ellos. Claro, ellos, eso es la posición que tiene porque nos ven como eso, porque cuestionamos todo y no hay nosotros no cuestionamos por cuestionar. Por ejemplo, tendido eléctrico. Yo lo sé porque ya yo tenía uso de razón, ya yo estaba en Venezuela en 88 municipios Sifontes y Mataca, uno de los grandes reservas forestales, árboles grandísimos, bellísimo esa parte. Y nosotros ahí, mis tíos, no podían tumbar conuco. Varias veces llevaron a mis tíos presos, les quitaron la motosierra porque estaban tomando conuco. Cuando yo regreso de la universidad, desde Tumeremo, que es un pueblo que queda a 5 horas de aquí, yo veo que están tumbando la selva. Yo veo que están tumbando yo ya va, ¿qué está pasando aquí? Si nosotros no podemos, si nosotros, yo siempre dije eso, si nosotros que somos indígenas y yo no puedo tumbar un árbol siendo yo de aquí, ¿qué derecho tienen los demás? Estoy ya afincándome en algo, vamos a llamarlo territorial. Si yo soy de aquí no puedo hacer eso, me llevan preso. ¿Quién le da derecho a los demás a hacer eso? ¿Quién lo está haciendo? Ahí comenzó el conflicto. Cuando llegué cuestioné quién, por qué, quién está y por qué ustedes están callados y están tumbando la selva completa. Estaban ya construyendo el tendido eléctrico. Entonces, y el conflicto fue fuerte, murieron personas, ¿ves? El conflicto enfrentamos al ejército, a la Guardia Nacional, a todas las fuerzas, lograron dividirnos, cooptando los líderes, bueno, toda la historia que sabemos. Pero, el pueblo Pemón aprendió de eso. Los mismos líderes dicen, bueno, el gobierno ha hecho de todo para dividirnos. Algunos de esos estamos desplazados, algunos quedamos enemigos de por vida, algunos murieron, pero ya aprendimos que eso es el juego del gobierno. Así que, ¿cómo vamos a enfrentarlos ahorita? Gracias a esa experiencia, más o menos, digo más o menos porque todavía hay cosas que hay que amarrar. ¿Por qué? Porque lo que nos está afectando ahorita es la necesidad. Digo yo la necesidad. Ese afán de ser rico. Yo quiero plata, yo quiero oro, yo quiero tener un carro último modelo, porque no todos los indígenas quieren eso. Son muy pocas personas que quieren eso, entonces afecta a la colectividad. Entonces, el gobierno está utilizando eso contra nosotros. Hoy en día, el pueblo Pemón está enfrentado, ayer tuvieron una reunión porque viene la reforma constitucional. Ojo, Venezuela es uno de los países con mayor avance en materia indígena. ¿Ve? Hay un reconocimiento en la Constitución, estamos en el preámbulo de la Constitución, el reconocimiento de los pueblos indígenas, que para nosotros ha sido suficiente. Y aparte de eso, tenemos la ley orgánica, donde nos dice, se reconoce en la Constitución, se reconocerá y ya no se reconoce. O sea, ya formamos parte, estamos reconocidos como pueblos indígenas de Venezuela. Para nosotros, eso, oye, una maravilla. Porque sabemos que ninguna nación, Estado, cuando dice se te reconoce, ok, te reconoce, pero hasta aquí. No puedes caminar aquí, no puedes vestirte así, no puedes, ¿me entiendes? Pero es un reconocimiento según nuestro uso y costumbre, podemos hacer todo según nuestro uso y costumbre.
es un resumen que yo doy. Es un artículo que me encanta, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Pueblo y Comunidades Indígenas, donde dice que nosotros tenemos el derecho de manejar todas nuestras instituciones, de integrarnos a los planes según nuestras costumbres, uso y costumbre. ¿Ve? Entonces, para nosotros eso es maravilloso. El pueblo Pemón abraza eso. El pueblo Pemón, no. No, que vamos a los consejos comunales. Ok, los consejos comunales, pero hasta aquí. No. Gobierno, esto no es así. Gobierno, esto no es así. Si no, vamos a hacer esto. Siempre tenemos eso. Entonces, ellos nos tienen como problemáticas. Pero también tenemos ese respeto. Lo que está pasando en el estado de Amazonas, donde entran a las comunidades a destruir porque están en actividad minera, cosas, así no se hacen las cosas. Las cosas no se hacen así. Y aquí no lo permitimos. Por eso cada vez que viene a ser territorio Pemón, no, hay que saber cómo hablar, hay que saber cuando vienen los militares para acá. Y yo estoy diciendo, amiga, esto es de 10 años para acá. 5 años para acá está más intenso. Para venir para acá, los militares estudian nuestra ley. Un curso intensivo de 3 meses. ¿Qué dice la ley? ¿Ve? Y eso para nosotros es un avance, porque ellos tienen que estudiar. Nosotros estudiamos a ellos, ahora ellos tienen que estudiar. Para nosotros es un avance. Lo que nos falta aquí ahorita, y yo lo estoy haciendo, cada vez que yo llego dentro de mi territorio, llega una alcabala y me hablan en castellano, yo lo respondo en Pemón, porque ellos tienen que hablar mi idioma. Entonces ellos quedan así. Entonces, no, pero yo no. Entonces yo digo en Pemón, no están fallando. Este es un país pluricultural, multiétnico, reconocido. Usted tiene que hablar, y si tú vas a trabajar en mi territorio, tienes que hablar por lo menos mi idioma, le digo. Entonces, eso los desconcierta. No, adelante. O sea, no se meten con uno. Pero es que uno tiene que exigir eso. Así es el indígena. Entonces, los otros pueblos no. Los otros pueblos luchan por hablar el español, tratan de explicarles algo en español y al final no sabemos hablar español. Entonces, cuando le decimos algo, lo interpretan, más bien nos metan presos porque dijimos algo que no debimos decir. Imagínate el problema de lo que me... No, el pueblo Pemón es así. Si tú no hablas, bueno, yo me paro y me hablo en mi idioma. Lo que estamos ahorita impulsando es que todos los oficios, todos las actas, las cosas que van hacia las instituciones, que todo sea en Pemón. Si ellos no lo entienden, eso no es problema de nosotros. Ya escribimos. Ustedes buscan la manera de interpretar eso. Entonces, eso es una relación que tenemos, yo diría, de amor y odio. Es una relación bastante agridulce. Estamos administrando un aeropuerto, algo no visto en ninguna parte del mundo. Nosotros tuvimos un aeropuerto, ahorita llegamos a un acuerdo de coadministrar y a mí me consta porque en Caracas yo he ido a reunirme con los grandes jefes como líderes de mi comunidad porque el aeropuerto está dentro de mi lindero de mi comunidad y yo voy y digo, yo no vengo a discutir de quién es el aeropuerto, no vengo a discutir eso. El aeropuerto es un territorio indígena, usted tiene que reconocer eso, yo vengo a hablar de cómo lo vamos a coadministrar. Mi propuesta es esto. Claro, ¿ve? La gente te respeta en ese aspecto. Ese es el tema. Viene con propuestas. Te critica, te va a tumbar, pero ya va. Estoy haciendo esto por esto. Vamos a hacerlo así. Y lamentablemente para ellos, como yo digo, lamentablemente para ellos, las leyes lo escribieron ustedes. Las leyes no lo escribí yo. Lo escribieron ustedes. Y cuando uno escribe una ley, uno tiene que hacerlo cumplir. ¿Y quién más que nosotros de hacerlo cumplir? Entonces, hemos logrado ese respeto. A mí me consta en Caracas cuando dice los Pemón, no se juega con los Pemón. No se juega con los Pemón. Los Pemón son muy puntuales, fíjate, muy puntuales, porque si tú dices una reunión a las 8, la reunión tiene que ser a las 8. Porque si llega a las 10 y tú no llegas, ellos se van y se van molestos. Puntuales, son muy frontales y siempre tienen una propuesta. 3 cosas. Yo lo he escuchado a alto nivel en Caracas y a mí me da orgullo eso. ¿Ves? Porque si dicen, ay, no, hay otra cosa que los choca a todas. Y eso también ha pasado en Brasil.
he tenido mis chocos en Brasil también, que no nos ven ese mendigo. Estoy enfermo, necesito ayuda. No, no estoy diciendo que todos somos ricos, pero nosotros buscamos la manera de ayudar. Cuando nosotros, es que la ayuda que solicitamos no es ayuda, amiga. Todos los gobiernos tienen obligaciones con nosotros. Ningún gobierno nos está haciendo un favor. Y muchas veces el pueblo indígena ha cometido ese error, pensando que un gobierno le está haciendo un favor. No, señores, ningún gobierno nos hace el favor. Ellos tienen obligaciones con nosotros, como cualquier ciudadano. En Brasil yo decía, porque cuando llegaban los pacientes PEMON, no, que hay que mandarlo, no sé, ya va, le digo, ya va al servicio social. No. Aparte que, como decía, la misma gente de Brasil, los únicos indígenas que conocemos aquí en Roraima son los Yanomami. No hay más indígenas en Brasil, sino Yanomami. Yo, bueno, pero aquí hay 400, casi 500 pueblos indígenas. Así que ustedes tienen que aprender más. No solamente son los Yanomami. Y después, con la crisis, el pueblo indígena que sabía en Venezuela eran los Guaraos. Entonces pensaban que todo el mundo era los Guaraos. Los federales me llamaban, tu chava, que aquí hay pueblo Pemón. No, pueblo Pemón no, esos son Guaraos. Señores, no todos los indígenas que van es porque son indigentes o porque necesitan ayuda. Que tengan mucho cuidado con los Pemón. Porque los Pemón te pueden llegar así como yo, en unas cholas, en sandalias, así todo simple, con una mochila, pero esa mochila puede tener 1 kilo de oro, más el dinero que tú tienes. Así que ten mucho cuidado, le decía. Y ese reía. Pero, en fin, el PEMON siempre podía resolver sus problemas. Tratamos de encargarle lo nuestro. Entonces, eso es lo que, gracias a Dios tenemos esa posición o esa reputación ante el gobierno. Entonces, el gobierno, cuando viene ahorita, nos reúne primero para hablar. Entonces, nos tienen ahora con eso. Vamos a crear mesas de trabajo. Vamos a crear mesas de trabajo. ¿Pero para qué? Ok, vamos a crear mesas de trabajo. Vamos a hablar otra vez de todo lo que hemos hablado. Entonces, yo no sé si eso contestó. Yo sé que hablo mucho, pero sí me gustaría dar el entendimiento completo con eventos y hechos reales que nos ha pasado para que comprendan cuál es por qué el pueblo Pemón es así hoy en día, por qué estamos donde estamos y por qué somos como somos. Lisa, una verdadera lección de historia sobre el pueblo Pemón y de liderazgo también. Y fue perfecto, me encantó mucho. Y Lisa, una última pregunta para usted. Como he dicho, la tercera temporada de nuestro proyecto tiene un tema y el tema es la cuestión de las historicidades y temporalidades indígenas. Entonces, mi pregunta, ¿qué sería historia para el pueblo Pemón? ¿Y qué sería el mito para el pueblo Pemón? ¿Mito, historia son lo mismo para el pueblo Pemón o son cosas distintas? Y una otra cuestión, ¿cómo entienden los Pemón la percepción del tiempo? ¿El tiempo es algo como una línea? ¿Es algo circular? No sé. ¿Hay alguna percepción específica del tiempo para el pueblo Pemón? Entonces, es esto, la cuestión de la historia, del mito y del tiempo. Okay. Tú sabes que cuando yo era pequeña, bueno, a mí me encantaban los mitos griegos. A mí me encantaban los mitos, yo leía mucho los mitos griegos. Para mí era, y bueno, me tomó mucho tiempo, porque yo pensaba que era verdad, todo eso era verdad. Yo lo veía, era verdad, y yo vivía en ese mundo, porque me gustaba leer mucho desde muy pequeño. Pero bueno, cuando uno ya va entendiendo que es mito y que es historia, uno ya como entra más en una realidad. Pues. Lo mismo me pasó porque me gustaba también y me gusta y fue una de mis mayores experiencias, satisfacciones personales, conocer ya el mundo inca, el mundo maya y azteca, porque para mí eran mitos como, y lo conocí en persona, pues tuve el privilegio de convivir con ellos, ver todas esas ruinas
por Guatemala, por Belice, por México, todo eso, ya uno comprendió muchas cosas que uno veía como mito. Sin embargo, para mí, con la experiencia que tengo, y lo digo con mi pueblo, hasta cierto punto es bueno mantener el mito, porque da ese, de lo que la gente, la concepción de gente, de lo que tienen las personas hacia otra cultura, y eso pasa en todo el mundo, pues. Es como tú vas a un lugar con un concepto, y cuando llegas, o sea, es otra cosa, o tú comprendes eso, que no es así, o es otra cosa que lo dijeron. Pero yo me he dado cuenta, una de nuestras formas de luchar, el mito del pueblo Pemón. Mira, a nosotros nos han dicho que hasta que somos caníbales, caníbales. Y eso es reciente. Reciente, estoy hablando de todo este tiempo de COVID, de la crisis de desplazamiento de migrantes de aquí, del interior del país, hacia Brasil. ¿Cómo lograban estos coyotes? Que aquí no hay nada, o sea, esto es más abierto, más tranquilo, imposible. Este país, esta parte. Decían en el terminal que de ahí hasta Pacaraima son 8 o 10 minutos en carro, si es mucho. Decían que tenía que ir con guías porque los indígenas comían la gente en la vía. O sea, imagínate, Maurac y San Antonio, mi comunidad de San Antonio, comíamos la... O sea, son mitos. Y la gente lo creía, es lo más... La gente lo creía y pagaban hasta $100 para que no lo comíamos. Estoy hablando 2019, 2020, 2000. Entonces, esas dos cosas. Hay muchos mitos que mi mamá me lo cuenta, pero todos estos mitos tienen algo de verdad. Todo lo que nuestras guerras, nuestros seres míticos, por ejemplo, el que vive en la cueva, que come personas, pero no es que come cualquier persona, sino las personas malaconductas. O sea, en nuestros mitos, ¿no? En nuestros mitos. Y por ejemplo, en ese mito, y menciono eso para que tú veas, debe haber algo más allá, algo que no me he investigado. Hay una cueva entre Guyana y Venezuela, donde hay muchos esqueletos. La cueva está llena de esqueletos humanos. Eso existe hasta hoy. Lo que pasa no va para allá porque también está infestado de niguas. No sé cómo se dice. Nigua en portugués. Es un bichito que se mete en el pie. Está infestado. Pero entonces el mito es que en esa cueva vive un ser alto que camina al revés, o sea, camina para adelante, pero los pies están al revés. Entonces, cuando tú ves, piensa que va para allá, él va para allá. Un ser. Y ahí come a personas que son rebeldes. Entonces, imagínate, esa cueva tiene huesos, esqueletos. Entonces, si voy para ahí, sí, aquí pasó algo. Entonces, no sabemos si fue una guerra, no sabemos si fue que un gobierno mató un pocotón de gente y los lanzó allá. No sabemos que de verdad este ser mítico los comió y dejó los huesos. Ve que porque ahí está un hecho, ahí hay evidencia, vamos a decir. Hay una evidencia, no sabemos realmente cuál fue el hecho. Hay un mito alrededor de eso, pero hay evidencia ahí que hay esqueletos. Entonces, todos los pueblos indígenas, yo creo que todas las culturas siempre tiene que existir esta mezcla, pero es trabajo de los intelectuales de saber cómo equilibrar esto. ¿Entiendes? Yo digo que nosotros, por ejemplo, el pueblo Pemón, los que no hemos salido, y ojalá a veces yo digo que a veces era mucho mejor retornar a eso, de no haber salido y ver tanto desorden, de vivir como indígenas, lejos de todo, cerca de una cueva, en un río, cerca de las montañas, sin acceso a nada, vivir así como vivíamos antes realmente, que era mucho mejor. Y todavía hay personas que viven así. Y ellos viven en esto. Tú vas, yo he ido a estas comunidades y me encantan esas historias. Ellos realmente lo creen, ¿me entiendes? Lo que esto se llama la montaña del murciélago, porque hay un murciélago grande
que va así, que va así. O sea, las historias son fascinantes, fascinantes. La dueña, por ejemplo, del yuca, que cuando tú cortas un conuco, tú tomas un conuco, tienes que dejar ciertas cosas para ellos. O sea, todas esas historias son tan, tan reales para ellos, porque lo cuentan con una convicción. Y yo digo, bueno, ellos viven de eso, yo no puedo quitar eso a ellos. No lo voy a quitar. Yo no voy a decir, tú sabes que según los estudios científicos dicen que eso no puede existir. O sea, no lo voy a decir. Viven con eso. Entonces, eso lo mantiene. Para mí, los mitos nos mantiene puro, nos mantiene creyente en un mundo espiritual que tú no lo ves, pero está ahí y tu realidad. Entonces es importante ese vínculo. ¿Ves? Aquí como yo veo a los griegos, así como yo veo a los griegos, y yo lo combino con lo mío, o lo comparo con lo mío, no lo combino, lo comparo con lo mío, es necesario eso. Nosotros recientemente y eso es verdad, cuando nosotros tomamos el pueblo de Santa Elena en el 2016, por toda la delincuencia que había, nosotros fuimos muy efectivos en controlar al pueblo, todos los delincuentes, los malandros, por el mito que teníamos, por el mito del pueblo. Decían que nosotros teníamos una fosa donde colocábamos los presos, que ahí los mataban, los picaban y los metían al foso. O sea, son mitos, son mitos. Y esos mitos nos ayudó a ser efectivos. Yo personalmente lo decía, porque cuando nosotros una vez detuvimos una banda que estaban armados, tomaron la estación de servicio de gasolina y nosotros fuimos a detenerlo, la seguridad indígena, y lo agarramos. Entonces eran 7 de ellos, los sentamos y yo era como la jueza, yo tenía que, tú, porque usted va a ser castigado, yo era la jueza. Y yo hablando con ellos, entonces había uno que me decía, señora, por favor, no lo vaya a hacer daño. Yo, es verdad, yo me vine aquí a cambiar. Yo sí era malandro, que no sé qué más, yo soy de Barquisimeto, yo era malandro, yo robaba carros, tengo un expediente por violencia de género, pero yo vengo a cambiar, yo vengo en búsqueda de Dios. Por favor, no me hagas daño. Pero ¿por qué tú dices que te voy a hacer daño? Bueno, porque ustedes nos pueden matar, nos dicen que nos van a meter en un foso, nos van a picar y nos van a meter en un foso, un silo. Y entonces yo, viéndolo, yo quería reírme, porque yo sé que no hacemos eso. Yo digo, bueno, esos son los castigos, le digo, esos son los castigos de los indígenas. Porque nosotros los indígenas no tenemos castigo de cárceles, de cosas, porque eso no funciona con ustedes. Fíjate, usted fue preso, salió y usted no ha cambiado. Ahora usted viene a buscar a Dios. Entonces nosotros los indígenas tenemos ese tipo de castigo que una vez, ojo por ojo, diente por diente. Usted cometió un error, usted va para el foso. No hay de otra. Ahora, si usted se compromete, porque quien decide eso soy yo, le decía. Si usted se compromete a no volver, entregar todas sus armas y no volver a meterte, si vas a vivir aquí en Santa Elena, tienes que vivir bien, no robando a nadie, no robando carros, no golpeando a las mujeres, nada de eso. Ya te voy a tener en la mira, pero si vuelves a hacerlo, vas para el foso. ¿Qué foso? No había ningún foso, pero ellos ya tenían eso en la mente. Santo remedio. De los 7, mataron a 2, entre ellos mismos. Los demás se fueron y 2 se quedaron. Uno se fue para Brasil, uno se quedó. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esos mitos nos ayudaban mucho, pero la historia real, la historia que tenemos, o sea, nuestra forma de ser, es realmente, somos muy, ¿cómo se llama? Son muy, no sé cómo se dice eso, somos muy de pobrecitos, vamos a darle una oportunidad. Yo me he dado cuenta de eso. El pueblo me dijo, pobrecito, vamos a darle una oportunidad. Esa ha sido nuestra debilidad, porque muchas veces perdonamos cosas a personas que realmente vienen a hacer daño al pueblo. Y no, está hablando bien, vamos a dar la oportunidad de mostrar lo que es. Y resulta que demuestra todo lo contrario. ¿Ve? Entonces, eso realmente nos tiene afectado una parte, pero nuestra historia en sí
es eso, yo no sé, hay que escribirlo, estamos escribiendo, lo estamos documentando, ojalá que esta película pueda ser un éxito, estamos vigilando cada detalle bien, porque cuando nosotros sacamos un tráiler de la película y brincó la parte católica, llamaron a la comunidad, ya va, ustedes no pueden sacar esto porque esa cosa no fue así, sí fue así, los testigos, sí, ustedes nos hicieron eso, ¿entienden? Entonces, historia, mito, mito, historia. Pero ahorita tenemos todas las formas de hacerlo, tenemos las redes, tenemos o sea, tenemos que utilizar todo eso, o lo escribimos y ya la gente no lee libros, como yo sí leo libros todavía, pero ya la gente lee todo lo que está online, por las redes sociales, lo que está en TikTok, lo que está en Facebook, lo que está por WhatsApp, todo el mundo lee eso. Instagram, entonces estamos en eso. El tiempo, yo me di cuenta, el tiempo para nosotros es como un ciclo, da vuelta, repita las cosas, repite las cosas. Y algo que está siendo muy afectado ahorita por el cambio climático. Porque ahora, y nosotros somos que, y yo se lo dije a mi gente cuando estaba frente a mi comunidad, porque cortamos, por ejemplo, yo dije, no, hay que cortar el conuco ya. Capitana, que ese no es el momento. No, este es el momento, yo sé, pero como hay más invierno, hay más verano, está lloviendo mucho, no importa, vamos a cortarlo porque va a llover todo este mes y no vamos a poder sembrar. Entonces pero vamos a trabajar rápido. Capitán, eso no es así, tiene que respetar, vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Claro, muchos se molestaron y no, vamos a hacerlo, pero algunos que confiaban realmente en mí y lo hicimos. O sea, contrarrestamos el tiempo, porque yo decía, mira, eso es así, eso no es así. Entonces uno entró en ese ciclo, o sea, como volteame el ciclo, pues justamente cuando que lloviera, tumbamos el conuco y lo sembramos rápido. Cuando llovió, bueno, ya el conuco estaba, ya. Y algunos dijeron, no se quemó, tratamos de quemarlo, llovió. No se quemó como debo quemar, era trabajo extra. Limpiar a punto de machete, se limpió a punto de machete y se sembró. Entonces, todas esas cosas nos afectaron, pero realmente yo me di cuenta, el tiempo es circular para nosotros, como usted dice. Ahora que usted me dice ese concepto circular, lo veo así. Para mí yo decía que es como un ciclo que se repite, uno va según. Esto es el tiempo para sembrar, preparar conuco es el tiempo para sembrar, para ir a pescar, para cazar, no se caza en este momento, no se montan las trampas para los peces, o sea, todo eso, pero todo se ha vuelto ahorita un desastre. Llueve mucho, cuando debe llover está haciendo sol, cuando no debe ser sol está lloviendo, es un desastre. Pero ahí seguimos, estamos readaptándonos a eso, pero es circular realmente para nosotros. Perfecto, Lisa. Quiero darle las gracias por su participación y por compartir sus conocimientos. Y siempre terminamos nuestra charla acá también con una invitación para que dé un mensaje final a las personas que siguen nuestro proyecto, que conocen o no tanto las cuestiones indígenas de Abya Yala. Entonces, es así que terminamos nuestra charla con una otra invitación para un mensaje final. Ok, mi mensaje final sería concerniente a lo que está pasando con la naturaleza. Nosotros los pueblos indígenas somos de pensamiento verde, pero en este momento estamos en zona roja. Estamos en una alerta roja por todo lo que está pasando. Así que los invito a todos los seres humanos debemos tener un pensamiento verde. Todos. Porque acuérdense, respiramos el mismo oxígeno. Eso no se trata de solamente pueblos indígenas y vamos a romantizar al pueblo indígena, no. Todos los seres humanos respiramos el mismo aire, tomamos agua, agua es vida para nosotros, agua. Y el agua se está escaseando, hay mucho daño, estamos aportando a eso. Así que yo les invito hoy, a pesar de estar en yo digo una zona roja, porque lo que está pasando a nivel mundial. Les invito a mantener no solamente el pensamiento verde, sino a cambiar nuestros hábitos. Los que no tenemos los hábitos verdes, vamos a adaptar
hábitos verdes. Y lo digo en palabras simples. Cuando digo verde, verde tiene que ver con la naturaleza, verde tiene que ver con la vida, verde tiene que ver con todo lo que nos rodea. Porque al final, antes de construir una casa, antes de construir un edificio, antes de construir un parque, todo es verde. Porque así es la naturaleza, verde. Todos los colores, todos los tonos de verde. Hay diferentes tonos de verde, pero al final todo es verde. Entonces vamos a ir adaptando. Si no tenemos el pensamiento verde, vamos a adoptar el pensamiento verde. Y si no tenemos los hábitos verdes, vamos a adoptar hábitos verdes. Porque lamentablemente estamos en una zona roja. Muchas gracias una vez más. Espero que nos encontremos en persona algún día. Algún día. Sí, si viene a Brasil, escríbenos. Ok, ok. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por escucharme, espero que hayan entendido, pero eso va poco a poco. Sí, fue perfecto. Muchas gracias.